Hola, en este video vamos a programar para que la caja de texto siempre convierta a mayúsculas lo escrito y que solamente sean aceptadas fechas válidas y con rango. Vamos a continuar con estos ejemplos. Ahora vamos a tomar la caja de texto que dice siempre mayúsculas. Vamos a dar doble clic y vamos a programar su evento exit. Esta validación que haremos aquí servirá para que el campo siempre termine con letras mayúsculas o minúsculas, como ustedes lo necesiten. Entonces, esta sería la instrucción. Para convertir a mayúsculas se usa esta instrucción que se llama UCase o uppercase y vamos a igualar el contenido de la caja de texto a ella misma, pero modificada por esa función. Si lo que queremos es que siempre sean minúsculas, entonces la función será lowercase o lcase. Ahí se las voy a dejar. Ahora vamos a programar la caja de texto para fechas. Aunque por ahí se ven algunos videos o comentarios de que al Visual Basic de Excel se le puede agregar el control Date Time Picker. Bueno, yo no lo he hecho y yo les dejaré la opción de poderlo manejar en esta caja de texto. Vamos a hacer doble clic en ella y vamos a validar primero su evento KeyPress, tal como lo hicimos en las otras cajas de texto. Voy a copiar este que nos puede servir. Y aquí le diremos entonces que puede ser cualquier número del 0 al 9 y cambiaremos el carácter por la diagonal. Las fechas aceptadas pueden ser así, les pondré tres ejemplos: 01, 01, 20, 24. También puede ser 01, N de enero, y también puede ser estos serían los formatos que podría aceptarles. Les dejaré esos tres. Yo voy a validar para el primero, por eso solamente estoy poniéndole que acepte los números para que quede como este. Si ustedes necesitan que también sean aceptadas letras para los meses, bueno, habría que incluirlo aquí, tal como lo hicimos en el video anterior, como en este caso de la A a la Z. Eso sería todo para validar qué caracteres se necesitan en esa caja. Ahora vamos a validarle el formato. Voy a hacer doble clic aquí, pero ahora voy a cambiar a su evento exit. Una vez tecleada la fecha, validaremos que realmente tenga un formato adecuado. Vamos a copiar esta parte. Y aquí le preguntaremos si no es una fecha. Esto hará la validación automática para una fecha válida. Esta función nos rechazará cualquier fecha que no entre dentro del parámetro. Por ejemplo, un 31 de febrero o un 40 de diciembre, por ejemplo, o un mes que pase del día 12 o que no entre dentro de los conocidos. Y si esto pasa, entonces mandaremos borrar la fecha
dejándola en blanco. Vamos a agregarle un poco más de código a este evento exit por si existiera la necesidad de validar un rango de fechas. Para eso voy a crear dos variables, una que tome la fecha actual del sistema y otra que nos diga hasta qué fecha puede retroceder ese dato para aceptar fechas antiguas. Entonces ponemos esta instrucción referente al año y yo le pondré cuánto es lo que puede retroceder. Por ejemplo, le pondré que pudiera ser menor o que no pase de 50 años, mejor dicho. ¿De cuál? Referente a la fecha de hoy. Ahora vamos a validar esa parte. Vamos a crear otro if. Aquí ya le preguntaremos, por ejemplo, que la fecha no pueda ser mayor al día de hoy, por si se necesitara. Y también que no sea más antigua que 50 años. Entonces, si no está dentro del parámetro o del rango, la pondremos en blanco. Aquí voy a modificar esta parte. Voy a poner un else. Para que solamente sea evaluado si es que la fecha es aceptable o está dentro del parámetro, mejor dicho. Aquí me ha faltado cambiar el evento. Tendría que ser keyPress y me llevo el contenido. De lo contrario podría saltarnos un error y borramos el evento change. Vamos a hacer una prueba. Aquí pondré una palabra en minúsculas. Al salirme cambiará automáticamente a mayúsculas y ahora voy a poner una fecha, por ejemplo, 31 de febrero, la cual no será aceptada. Ahí la está eliminando. Y si pongo una fecha correcta, sí será aceptada. Voy a poner una fecha que sea mayor a la actual, que también validamos para que no fuera mayor al día de hoy. Y por último tendría que poner tal vez una fecha más antigua, por ejemplo, una de 1950, vamos a ver. Tampoco es aceptada. Así concluimos este ejercicio para validar los datos en estos otros dos textbox. Hasta el siguiente.